interrogantes que van surgiendo, pero me quería centrar ahí en lo que va a ocurrir logísticamente con el ex yerno, porque tú dices que va a salir prontamente, ya que va a quedar con arresto domiciliario nocturno. No sé qué pasa ahí en materia de seguridad, la logística, tal vez si es que va a existir alguna posibilidad de acercarse a él y conversar o hacer alguna pregunta, pero también la seguridad que pueda tener en su arresto domiciliario, considerando toda esta situación, si es que él está colaborando o entregando información en este momento, y que yo creo que es uno de los puntos clave. Y no sé si dentro de lo que se ha conocido hasta ahora, que es esta audiencia de formalización, si se sigue esta tesis de que ella habría sido asesinada y enterrada en algún lugar, ahí en la cercanía, si es que él había entregado algún antecedente en ese sentido. ¿De dónde podría estar Julia Chuñil? Sí, él entregó un punto en el cual ha buscado incansablemente este equipo de carabineros que está acá con un georradar, que incluso ya marcó un punto de interés nuevamente, en donde otra vez va a empezar a realizar una excavación carabineros. Están trabajando con una máquina que lo que hace es escanear el terreno y ver dónde el terreno ha sido removido o tiene una densidad distinta que podría indicar que, por ejemplo, ahí se hizo una excavación o se removió tierra. Hasta el momento no ha habido resultado que nosotros sepamos, por lo menos, o que se haya informado. Y eso también nos imaginamos que a la hora de un juicio oral, en donde el estándar probatorio cambia, evidentemente, es muy distinto a una audiencia de formalización de cargos, no va a bastar solamente con la declaración de uno de los imputados, sino que probablemente van a tener que tener el cuerpo de la víctima, que este propio imputado que confiesa dice que fue asesinada por uno de sus hijos. Entonces ahí claramente va a tener que cambiar esto. Por eso que se ha trabajado incansablemente desde el día de ayer, desde que se hicieron los operativos y se detuvieron a dos de los hijos en este sector de la víctima. No ha parado de trabajar Carabineros, a excepción de cuando cayó una lluvia y se hizo imposible por un tema logístico seguir trabajando. Pero la verdad pareciera que acá los trabajos van a continuar durante todo el día para tratar de ver si efectivamente esta tesis que entrega el ex yerno es real y si es efectivo que Julia Chuñil fue asesinada y su cuerpo fue enterrado acá, Pati. Claro, sí. Preguntarte nuevamente por lo que te planteaba sobre alguna medida de seguridad especial que se vaya a tomar con él, y lo que tú también planteas, no basta aquí, lo sabemos, con una declaración, con lo que pueda entregar como testimonio a alguna persona, sino que se requieren de otros antecedentes, de pruebas, que se supone debiesen estarse exponiendo ahora en la formalización. ¿Qué hay también con eso? Mira, lo más probable es que con respecto a la seguridad del imputado, que va a quedar en arresto domiciliario en algún domicilio que él tiene que haber acreditado, que tiene que ser uno cercano acá donde fue detenido, la Fiscalía cuenta con una serie de herramientas para poder darle protección. Hay medidas de protección que pueden ser vigilancias constantes de Carabineros y que incluso pueden ser las mismas patrullas que tienen que certificar que se cumpla la medida cautelar de arresto domiciliario. Hay que recordar que si a una persona le dan arresto domiciliario nocturno, generalmente parte de las 22 horas hasta las 7, 8 de la mañana, y si hay un incumplimiento de eso, la Fiscalía está en la obligación de realizar una nueva audiencia de revisión de medidas cautelares para decir que se incumplió una, por lo tanto tiene que ser una más gravosa, porque el imputado finalmente no está cumpliendo con la medida cautelar que le impuso el tribunal. Entonces hay medidas de protección de las cuales puede disponer Fiscalía para estas personas, y en la carpeta investigativa, Pati, también constaba de testigos que en un momento rehusaron seguir cooperando con la investigación porque habían sido intimidados por uno de los hijos de la víctima. Por lo tanto, no es descabellado pensar que se pueda producir algún tipo de amenaza o acto intimidatorio en contra de él. Hay testigos protegidos que declararon sin su nombre, sin ningún tipo de identificación, porque tenían temor a estos familiares de Julia Chuñil, que habían amenazado ya previamente a otras personas en el sector, y se conocía públicamente lo que habían hecho con este adulto mayor, a quien intentan asaltar esa noche, principalmente uno de los hijos, y que desemboca lamentablemente en lo que sería este homicidio de la víctima de 72 años. Entonces, claro, hay elementos que podrían hacer presumir que esta persona en libertad, su seguridad podría correr cierto riesgo, porque además es un arresto domiciliario parcial, él puede salir en el día a la calle. Claro. Sí, hay varias cosas que dilucidar y que tratar de ir entendiendo con la información que hemos ido conociendo en las últimas horas, todas o la gran mayoría de ellas probablemente entregadas por el ex yerno de Julia Chuñil, y por lo mismo también esta medida cautelar más baja. Max, aquí hay dos hermanos que tendrían un rol importante, digamos, que es lo que es importante dilucidar. El que estamos viendo en pantalla, que es una entrevista que hizo Matías González, es
Javier Troncoso Chuñil. Él habría sido el hijo de Julia Chuñil que intentó asaltar a este anciano y que finalmente ahorcó o golpeó a su madre, ¿no? Cuando ella intervino con este asalto. Claro, que la asfixia. Exactamente. Y por otro lado, para entenderlo, está Pablo San Martín Chuñil. Son hijos de distinto padre, pero son ambos hijos de Julia Chuñil. Y Pablo San Martín, por lo que habíamos entendido, era a quien su madre quería traspasar el nombre de una propiedad que ella tenía. Y además fue quien enarboló una bandera de lucha y búsqueda por Julia Chuñil, porque él estuvo en conciertos, salió en medios de comunicación, envió un mensaje para el Día de la Madre, en fin, buscando justicia para Julia Chuñil. Entonces, la pregunta es, ¿él también estaba confabulado con su hermano? ¿Él no sabía hasta ese momento lo que había ocurrido con su madre? ¿O los tres, incluyendo a Janet también, que es la otra hija, habrían estado de acuerdo para ocultar su cuerpo después de matarla? No, todos estaban en conocimiento, porque de hecho la Fiscalía lo que dice es que el autor material del hecho efectivamente es Javier. Pero al estar presentes sus otros dos hermanos, Janet y Pablo, claro, ellos pudieron haber impedido este homicidio, o parricidio en este caso, porque se trata de la muerte de la madre. Entonces, por eso también los formalizan en calidad de autores, o en grado de autores, mejor dicho. A mí me impresiona, Max, bueno, y como toda es por eso que... Perdón, como toda la opinión pública, en el caso de, dime. Pablo en particular, lo vimos en conciertos, con carteles, en la televisión, saliendo en distintos medios de comunicación, porque claro, recordemos que en un principio, y por eso el vuelco de este caso, se había hablado de que ella habría sido una perseguida política, que habría sido una activista medioambientalista y que por eso también se le habría dado muerte. Sin embargo, con el tiempo nos dimos cuenta que, bueno, desde ayer, que este caso tuvo este vuelco inesperado, pero llama la atención la frialdad que tuvo uno de sus hijos, sabiendo que habían matado a su madre y poniéndose de acuerdo con el resto de sus hermanos para pasearse a diestra y siniestra por todos los medios de comunicación, por conciertos, por distintos lados, tratando de uno, desviar la información y dos, de que no se notara o que nadie supiera que fueron ellos. No, y hay un dato que es más revelador aún, que en las semanas posteriores a esta denuncia inventada por presunta desgracia, estos 4 imputados comenzaron a comportarse como una suerte de herederos, apropiándose y aprovechándose del patrimonio de Julia Chuñil, vendiendo bienes de su propiedad como ganado, un carretón de bueyes y repartiéndose el dinero de toda esa venta. Incluso, dice acá, en la acusación de la Fiscalía, llegando el imputado Javier el día 8 de diciembre a realizar una cotización para comprar una sepultura familiar en el Parque Los Laureles de Valdivia. O sea, ellos empezaron a usufructuar después de esta herencia de su madre sin tener claramente la sucesión. Por lo tanto, todos estaban en conocimiento de lo que había pasado. O sea, no había nadie que pudiera decir, no, yo no estaba, yo estaba en otra casa. La Fiscalía cree que estos hermanos que fueron testigos pudieron haber impedido el crimen. Escuchemos más declaraciones como la abogada defensora de estos imputados, que habló extendidamente también con respecto a esta teoría de que si no hay cadáver, no hay crimen, no hay cómo acreditar el homicidio. Escuchemos. En este caso, considerarse que concurre respecto a mi representado, nosotros vamos a solicitar en este caso, magistrado, que la medida cautelar que se imponga finalmente al mismo sea la de un arresto domiciliario parcial. Vamos a fundar en los antecedentes que se mantienen en la carpeta investigativa esta solicitud, pero también, como dije, en los delitos por los cuales ha sido efectivamente formalizado. Bueno, en este caso se le está imputando también a título de encubrimiento la comisión tanto de un robo con intimidación como de un homicidio calificado. Mi representado es una persona que desde el inicio de la investigación ha colaborado con la misma, ha prestado varias declaraciones. El encubrimiento no se puede basar en este caso, omisiones derechamente realizadas por parte de la persona, ¿cierto?, que ha sido imputada. Claro, estamos en proceso de formalización, se están entregando ahí los antecedentes, queda todavía un espacio importante para lo que tiene que ver con la investigación. Estamos a la espera ahí de conocer las medidas cautelares que se vayan a tomar. Lo que te quiero preguntar es por lo que estamos viendo en uno de los recuadros, este operativo, este despliegue que se ha hecho para intentar dar con Julia Chuñil. ¿Qué ha ocurrido con esa búsqueda? ¿Dónde se ha concentrado? ¿Hay algún indicio, algún resultado que se haya podido obtener? Mira, hasta el momento no tenemos conocimiento de algún resultado que
por lo menos haya llamado la atención de los organismos investigadores que están acá. Han estado permanentemente con este georradar, que es un carrito que va detectando esto si hay remoción del suelo. Contábamos en la mañana que ese mismo robot fue utilizado, por ejemplo, en la búsqueda de Fernanda Maciel sin éxito, porque ahí buscó sobre un radier, que es una superficie hecha de concreto, de cemento. Bueno, acá busca directamente en la tierra, entonces puede detectar alguna remoción que haya sido reciente. Pero acá lo que llama profundamente la atención, Pati, es que la declaración de este ex yerno de la familia, que es la persona que, tras ser formalizado hoy como encubridor de estos delitos de homicidio, de robo con intimidación e inhumación ilegal, dice que ellos la entierran acá. Entrega un punto, pero al parecer esos puntos no han dado resultado. Entonces hay que ver realmente qué pasó con el cuerpo, porque no es descabellada la hipótesis que el cuerpo posteriormente haya sido movido desde este lugar, teniendo en cuenta que ya lleva 2 días Carabineros buscando acá en el sector incansablemente, con varias cuadrillas de Carabineros del Servicio de Encargo y Búsqueda de Personas. Así que las acciones de búsqueda han sido, por lo menos lo que tenemos conocimiento, infructuosas hasta ahora. O si no, probablemente esos antecedentes ya habrían sido remitidos a la Fiscalía para poder ser sumados a la carpeta investigativa, teniendo en consideración que lo que más importa ahora es efectivamente encontrar el cuerpo de Julia Chuñil. Claro, eso con este georradar que está ahí en ese lugar, que tiene que ver con los antecedentes, los datos que los han llevado hasta ese punto para realizar ese operativo. Estamos viendo ahí precisamente las imágenes, este trabajo que se está desarrollando ahí, las cámaras muy atentas también a lo que se pueda obtener o algún punto de prensa que se vaya a entregar más adelante sobre los trabajos que se están desarrollando. Te quería preguntar también si es que tienes más antecedentes de Janet Troncoso, la hija de Julia Chuñil, quien también está dentro de los imputados, si es que ella ha dado algún tipo de declaración, porque se ha conocido mucho más de los hermanos, parte de eso tiene que ver con la entrevista que dieron acá en televisión, pero ¿hay algún otro dato o incluso alguna declaración que ella haya entregado en el contexto de esta detención? No, tenemos entendido que la única persona que ha declarado en la detención es el ex yerno de la víctima. Estamos hablando de Belmar, quien es la persona que va a quedar con arresto domiciliario en su casa. Belmar Flavio Bastidas, porque está formalizado como encubridor de estos delitos. Pero con respecto a Janet del Carmen Troncoso Chuñil, solo están las declaraciones que dio cuando la Fiscalía comenzó esta investigación y tenía a estos hermanos como sujetos de interés en la investigación. Y cuando se dieron esas declaraciones, estos hermanos cayeron varias veces en contradicciones, inconsistencias en la declaración, y además, al parecer, la posición o el posicionamiento, mejor dicho, geosatelital de sus teléfonos, que es el GPS, marcaba lugares distintos a donde ellos habían dicho estar en cierta hora. Entonces eso fue, de cierta manera, acrecentando la duda en la Fiscalía con respecto a si eran realmente fidedignas las declaraciones de estos hermanos. Ella cayó en contradicciones al igual que sus hermanos, por eso hoy está imputada. Pero la Fiscalía hace una distinción clave, y creo que lo mencioné al principio, Pati, que es que pese a que solamente es Javier el que actúa como autor material del crimen, lo que dice la Fiscalía es que fue en presencia de sus otros 2 hermanos y también del ex yerno, y que ellos pudieron haber hecho algo para impedir ese delito. Esta persona estaba ebria, según la declaración, por eso llega y asalta a este adulto mayor, pero es en presencia de los otros 2 hermanos que claramente pudieron haber impedido el crimen, vale decir que la asfixiara. Vamos a escuchar declaraciones del capitán de la Bocar, que ha estado trabajando acá en este lugar y dio una vocería durante la mañana con respecto a los trabajos que se han ido realizando acá en el lugar. Efectivamente, Carabineros está acá haciendo un registro completo, estamos utilizando también tecnología, se está viendo todos los puntos que resultan donde se podría levantar evidencia de interés criminalístico. Estamos en esto trabajando, somos más de 80 carabineros que estamos justamente en este punto. Al momento van algunas diligencias en curso y es lo que llevamos aproximando que probablemente durante el día también podríamos tener más diligencias que se van a estar desarrollando específicamente en esta zona. Pues las características del terreno, la vegetación, estamos haciendo un trabajo de limpieza, estamos recorriendo todos los puntos y levantando evidencia que podría ser de interés criminalístico. Estamos trabajando con georradar, pero también estamos trabajando con recurso humano, que es Carabineros, que está haciendo una revisión completa de los puntos que podrían ser de interés.
Claro, porque habría estado en 2 lugares, la habrían trasladado después de darle muerte, porque lo que ocurrió fue que después de este asalto, Max, anda tú también corrigiéndonos si es que cometemos algún error, pero después del intento de asalto a este anciano, él lo amenaza con un cuchillo, y cuando Julia Chuñil intenta detenerlo, porque ella interviene en esta situación, él la amenaza de muerte. Ella finalmente logra quitarle el cuchillo a su hijo, lo lanza por una ventana y después él comienza a golpearla en un concepto que se utiliza en nuestro Código Penal, que es a traición y sobreseguro, que significa que describe alevosía y además que la víctima no tenía posibilidad de defenderse. Ella, recordemos que dentro de otras cosas también padecía artrosis de cadera. Entonces, ahí la golpean, le da muerte, asfixiándola contra una pared, y luego de eso aparecen los otros hijos de Julia Chuñil, como tú dices, que estaban presentes en el lugar, y tenemos entendido que en algún momento la trasladan a un lugar para ocultarla, y luego es cuando deciden finalmente ocultar o enterrar, eso es lo que se está buscando a esta hora, digamos, su cuerpo, ¿no? Por lo mismo, se hablaba ayer de algunos rastros de ella, de algunas ropas, hay distintos puntos, pero me imagino que ya se ha ido acercando cada vez más el punto de búsqueda dentro de ese mismo terreno. Sí, efectivamente, no hacen la inhumación ilegal el mismo día del crimen, sino que ocultan el cuerpo. Y hay una información que ha surgido de fuentes ligadas a la investigación que no fue revelada por la Fiscalía, que dicen que incluso tras darle muerte, Javier, es el otro hermano Pablo, el que diseña una suerte de féretro, de madera, que es donde la tienen oculta antes de inhumarla ilegalmente. No sabemos si al momento de hacer la excavación, que según relata el ex yerno, es en esta misma parcela, la inhuman ilegalmente dentro de esta misma... es una suerte de féretro, pero muy rústico, de madera, que es para ocultarla. Tal vez eso también puede ser lo que esté buscando Carabineros a través de este georradar, que ha dado ciertos puntos de interés en donde ha ido excavando este grupo. Pero la verdad, hasta ahora no tenemos conocimiento de que eso haya dado algún resultado. Sí, el día de ayer se retiró alguna evidencia desde la casa, que incluso fue sacada como cadena de custodia en estas bolsas plásticas, que seguramente tiene que ver con otros elementos. Pero hay que recordar que lo que también posiciona a Javier Troncoso en este lugar es que quedan rastros de su sangre en la carreta de la víctima y también en la casa, que probablemente puede ser estas lesiones defensivas que hace su madre Julia Chuñil con el cuchillo. Es lo más probable que en algún momento ese forcejeo en el cual ella le quita el cuchillo tiene que haberlo cortado en algún momento para que Carabineros pudiera levantar estas muestras de sangre desde la propiedad. Sí, y lo que tú nos estabas contando además es que, porque uno decía, ¿cuál es el rol de los otros hermanos? De la hermana, del ex yerno. Lo que se dice es que los 4 imputados optarían o habrían optado deliberadamente por ocultar el cadáver, quemar sus vestimentas y guardar silencio, digamos, ¿no? Y además luego de mentir a la autoridad. Antes estábamos especificando cuál podría haber sido el rol de Janet Troncoso, que es una de las hijas de Julia Chuñil, y después de este acuerdo, ella fue la que formula la denuncia por presunta desgracia ante Carabineros, ¿no? Sí, efectivamente, 2 días después se ponen de acuerdo y como ella era la persona que vivía en la casa, Javier, que es el que diseña todo este plan, dice que ella es la que tiene que ir a hacer la denuncia por presunta desgracia para decir que su madre se había extraviado. Al parecer, todo esto motivado por una suerte de amenaza. No, se ha dejado entrever que si bien hay un plan en el cual se ponen de acuerdo, aparentemente lo hacen por la fuerza, porque los obliga Javier, que es el más violento, que es el que comete el homicidio y que es el que planifica todo el ocultamiento del cuerpo posteriormente. No, es una situación que realmente es muy dramática, la que tiene que haber pasado esa familia, principalmente la víctima y el adulto mayor de 90 años, a quien incluso posteriormente siguieron amenazando, siguieron ejerciendo violencia y estaba en una situación de abandono tal el día de ayer cuando llega Carabineros que incluso lo tuvieron que trasladar de urgencia hasta un hospital, inyectarle insulina, varias cosas, porque la verdad, a lo mejor de no haber llegado Carabineros el día de ayer, esa persona podría haber fallecido abandonada, acá ese adulto mayor de 90 años que prácticamente estaba entregado a su suerte. Max, claro, es que ese punto es muy relevante y de hecho dentro de lo que se va conociendo sorprende también, porque en este
insisto, en esta hipótesis de que ella haya sido asesinada de esta manera, aquí estamos hablando de ¿cuántas personas en total? 3, 4, 5 testigos de lo ocurrido, que un pacto de silencio se haya mantenido por tanto tiempo, estamos hablando acá más de un año. ¿Qué es lo que puede haber incidido en eso? Tanto era el poder o la capacidad de intimidación de Javier como para que el resto no se atreviera a hablar. Y le sumo a eso, Max, ¿qué pasaba con este adulto mayor? ¿No se le pudo tomar declaración previamente o algo como para poder conocer su testimonio? No, solamente se ha sabido de la declaración de los propios imputados, en este caso el ex yerno, estas situaciones de violencia psicológica, física, a las que era expuesto por parte de estos hermanos. Todo desencadena por ese robo que intenta hacer Javier de esa pensión de 212.000 pesos, de ahí desencadena todo eso. Y a partir de ese momento comienza una serie de actos vejatorios, de tratos denigrantes en contra de él, de amenaza. Y esto también redunda en un maltrato físico. Las condiciones en las cuales lo encontraron lo mantienen hospitalizado. No tenemos conocimiento que le hayan podido tomar declaración, pero probablemente en las condiciones físicas deplorables en las cuales lo encontraron, prácticamente Carabineros le salvó la vida. Debe ser muy poco probable que tras un día pueda haber prestado declaración. No conocemos tampoco cuál es su estado actualmente. Puede tener algún tipo de demencia senil, desconocemos eso por su avanzada edad y por el estado de abandono en el cual estaba. Entonces, yo no lo sé, pero presumo que es poco probable, Pati, que se le haya podido tomar algún tipo de declaración. Claro, pero lo digo yo en la etapa previa, porque insisto, aquí ha pasado harto tiempo, claro, ha pasado harto tiempo de todo esto, porque si él vivía ahí o no sé si en la misma casa o en las cercanías, podría haber sido alguna de las personas a las cuales se hubiese entrevistado como para poder conocer algún dato. Me llama la atención en el fondo ahí que todo lo que ocurrió en torno a él y que además, bueno, ha derivado en esta situación de salud muy compleja como tú nos estás describiendo. Tendríamos que ver en la carpeta, porque en la carpeta a la cual pudimos acceder hay algunos testigos que aparecen en calidad de testigos protegidos y no está su identidad, y tal vez él podría ser alguno de ellos, teniendo en cuenta que habían amenazado a otras personas precisamente para que no prestaran declaración en el contexto de este plan que se había urdido tras esta pelea que se da en la cual Julia Chuñil defiende a este adulto mayor de este robo de parte de su hijo que se encontraba en estado de ebriedad. Podría ser una de esas personas que está como testigo no identificado precisamente para garantizar su seguridad. Ahora, como sea, la historia de este adulto mayor es terrible. O sea, evidentemente, aquí lo más importante es que hay una mujer que fue asesinada, por cierto, pero hay un hombre de 90 años sumido en una soledad absoluta, que vive con una pensión precaria, que tiene 90 años, me imagino con las dificultades que acarrea también el paso de los años, ¿no? De movilidad, etcétera, y además amenazado. O sea, no se debe haber vivido con pavor, o sea, no se debe haber atrevido a abrir la boca para contar absolutamente nada, porque tenía como vecinos a estos hombres que hemos visto con el paso de la hora, Max, se han transformado en verdaderos chacales, porque mataron a su madre, la ocultaron, idearon un plan macabro y además se pasearon por los medios de comunicación y por lugares tratando de buscar a su mamá. O sea, es una historia terrible. El vuelco que ha dado nos ha impresionado a todos. ¿Será a enfrentar también ahí algún proceso judicial vinculado a la situación de este adulto mayor? No tenemos conocimiento de eso, no sabemos la verdad cuál va a ser el futuro de él. Probablemente en su momento va a tener que ser testigo de este caso, seguramente cuando se pueda recuperar, pero hay comportamientos que son realmente impresentables de parte de estos imputados, ya que posterior al crimen que está siendo investigado por la Fiscalía y del cual dice que cometieron estos imputados, esta persona hasta el día de la detención de estos imputados siguió sufriendo el mismo trato vejatorio. Dice, entre el año 2024 y hasta el día de la detención de los imputados ocurría el 14 de enero de 2026, fue agredido corporalmente, sometido a violencia psicológica, tratos crueles y humillantes por parte de Javier Troncoso Chuñil. Es así que el día 2 de diciembre del 2025, en horas de la tarde, el imputado insultó con palabras groseras, expresándolo, entre otras, de forma despectiva. Bueno, eso ahí viene un garabato. Por lo tanto no se puede reproducir, pero o sea, ese era el nivel de violencia que ejercían estas personas. O sea, ya habiendo
matado a su madre, según la descripción de los hechos de la Fiscalía, seguían ejerciendo violencia en contra de este adulto mayor. Sí, es muy interesante lo que planteas tú, Pati, porque es probable que ahora, evidentemente, lo importante es descubrir dónde está Julia Chuñil, dar con su paradero y luego esta causa. Pero se puede abrir una segunda causa por esta amenaza y esta violencia en contra del vecino, porque cuando vemos el momento en que sus propios hijos matan a Julia Chuñil, le quitan la vida, también lo que se dice es que Javier Troncoso, con la finalidad de sustraer especies y con ánimo de lucro, se abalanza sobre este adulto mayor, le exige la entrega de la pensión, del dinero en efectivo, que eran 212.000 pesos, y para cometer eso, el imputado, dice, le propinó golpes de puño en el rostro y le puso un cuchillo en el cuello. O sea, eso evidentemente da para que se pueda abrir otra causa también, además de lo que estamos viviendo con este caso que ha llamado la atención de todo el país, que es lo de Julia Chuñil. Pero al parecer el modus operandi que tenían no era de un hecho aislado, sino que estamos hablando derechamente de delincuentes, Max, de matones, por la forma en que vivían, ¿no? O sí, convivían con su vecino. Bueno, ese hecho se formaliza el día de hoy. El robo con intimidación, por lo menos, en carácter de frustrado, porque no le pudieron robar el dinero. Pero ese hecho sí está formalizado. Habría que ver si posteriormente, más adelante, el hecho de los malos tratos, ya sea psicológico o físico, también se podría formalizar. Pero por lo que veo yo, en las circunstancias agravantes, pareciera que eso está por lo menos tipificado ahí en el punto número 3, que es la ignominia, que es en el fondo la humillación constante, el someter a vejámenes a las personas. Al parecer eso estaría cayendo más bien en las agravantes más que en un delito en sí, por lo que yo podría desprender de la acusación de la Fiscalía. Sí, Max, a ver, estamos muy atentos porque está todavía en desarrollo esta formalización, es una intensa jornada. Por un lado tiene que ver con lo que se está desarrollando, las pericias, el trabajo, el operativo que está ahí en ese terreno, pero también lo que está ocurriendo en materia judicial. ¿Qué se ha proyectado respecto a esta audiencia de formalización? ¿Cuánto podría ya extenderse? Y lo más relevante ahí, conocer qué pasa con esas medidas que se vayan a tomar, las cautelares, si es que ellos van a quedar o no en prisión preventiva. Sí, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva para los otros 3 imputados, que son los 3 hermanos. Está todavía en un proceso de litigación. La Fiscalía lo que está haciendo, lo que hizo inicialmente, fue formalizar cargos, vale decir, hacer el relato de todos estos hechos que hemos ido conociendo hoy, y posteriormente tiene que fundamentar las medidas cautelares, y para eso también hay un relato bastante extenso de la Fiscalía. Yo, como perdí el hilo de la audiencia, me imagino que en esa etapa están ahora, en la necesidad de cautela, como se le dice en los tribunales, que es acreditar por qué estas personas debieran tener una medida cautelar de prisión preventiva. Cuando la Fiscalía termina la exposición de esos hechos, generalmente se traspasa al querellante y luego a los defensores, a quienes representan a los imputados. Nosotros presumimos que en todo eso por lo menos van a ser un par de horas. De aquí a las 5 de la tarde, lo que se tenía estimado en el tribunal, no va a terminar la audiencia. Después viene posteriormente la resolución del tribunal, por lo tanto nosotros calculamos que antes de las 6 de la tarde es muy poco probable que termine esta audiencia. Lo que sí puede pasar antes, y va a pasar, es que el ex yerno de la víctima salga probablemente caminando del tribunal. En situaciones así, muchas veces, para garantizar la seguridad de la víctima, se ha puesto algún dispositivo que lo pueda trasladar hasta el domicilio que le acreditó para cumplir esta medida.